aquí. Aquí estamos, hermanos, en 2 Pedro, capítulo número 2. ¿Cómo me ha gustado el tiempo ahora de Pedro, de estudio del libro de Pedro? Ha sido una bendición para mí personalmente y espero para ustedes también, hablando acerca del conocimiento. Y va a haber otras cosas que debemos conocer y que Pedro quiere que nosotros entendamos un poco más de su palabra. 2 Pedro, capítulo 2, hermanos, y les invito a que se pongan de pie ahora mientras que leemos la palabra de Dios. Dice aquí en versículo número 1, 2 Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los que rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por construcción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oremos. Padre Santo, Señor, te pido ahora que tú abras nuestro entendimiento. Señor, te pido ahora por sabiduría en cómo voy a traer este mensaje de esta tarde. Señor, te necesitamos para nuestra vida. No podemos vivir en este mundo sin ti. Y Señor, te pido que tú nos hables ahora. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta tarde vamos a ver un mensaje de la falsificación. La falsificación. Cuando pensamos en la falsificación, hermanos, pensamos en varias cositas. Y podemos pensar en pinturas de arte. El estimado es que 20% del arte de este mundo es una falsificación. Hay una historia de un hombre llamado Reinhold Masters, y él murió en el año 1909. Pero fue un artista contratado para hacer reproducciones del arte. Y por eso haciéndolo para que ellos pudieran presentar la reproducción en vez del original. Pero él encontró que pudo ganar mejor haciendo falsificaciones secretamente. Y unos 60 años después de su muerte, empezaron a descubrir falsificaciones de ese artista. Y luego hasta que descubrieron más de 1000 reproducciones falsas que él vendió como originales. Vemos la falsificación en billetes. Es un estimado que en los Estados Unidos hay 9 millones de dólares de billetes falsificados que están circulando. Vemos que muchas veces muy difícil saber la diferencia entre un falso y el original. Cuando hablamos de las joyas, hermanos, yo puedo comprarle un Rolex en México por $20
que vale $150,000 y estoy seguro que es original, que lo puedo comprar. Pero hermanos, hay falsificaciones en todos lados y muchas veces es poco difícil. Diamantes, oro, plata, de lo que quieren vender como auténtico, pero también es un falso. Hermanos, falsificación no es algo nuevo. Y cuando vemos, hermanos, que Satanás es el gran imitador, o sea, él es el rey de las falsificaciones. Vemos, hermanos, que él tiene la luz falsa. Según Corintios 11:14 dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, hermanos, él presenta cosas en nuestras vidas que se ven auténticas. Vamos a ver algunos de esos más al rato. Pero él está demostrando algo que no es verdad. Falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Segunda Corintios 11:13 dice: porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ven bien, se ven legítimo, pero en realidad no son. Las falsificaciones, hermanos, estos no son engañados, sino por decisiones ellos engañan. Segunda Corintios 11:15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, hay en este mundo muchos predicadores, muchos maestros de la Biblia que están de propósito engañando a este mundo. Hasta falso evangelio. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, Pablo no está jugando cuando está hablando de lo que es la doctrina pura y enseñar la verdad como debe de ver. Hermanos, hay algunos, y hasta algunos en nuestra iglesia, que son atraídos a un lado por doctrina falsa, pensando que es doctrina buena. Por eso ese asunto estamos hablando y enseñando en esta tarde. Hermanos, los falsos profetas siempre engañaban a Israel. Fue un problema con ellos desde el principio. Elías con los profetas de Baal siempre clamaban que Dios les hablara. Muy interesante lo que dice aquí en Ezequiel 22:28. Dice: y sus profetas recubrirían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Hermanos, hay unos que dicen: así es lo que dice Dios, cuando Dios no lo dijo. Hermanos, ese tipo es un mentiroso, es un falso, está engañando. Escuchen bien, hermanos, y los inocentes son los que los creen. Por eso no los maduros, sino los inocentes. Por eso estamos hablando de conocimiento. ¿Cómo es que podemos defendernos de esto? Vemos que hasta Balaam, él tuvo la influencia de los profetas falsos, y otro que estuvo así. Hermano, importancia, y hay una importante, muy importante, mantener una doctrina sana y buena. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos mucho cuidado de presentar el evangelio, la doctrina pura, completa y sana. Hermanos, no es algo que tomamos en leve, no es algo que pensamos hay otras opiniones que también valen. No, hermanos, estamos enseñando lo que es. Nosotros vamos a seguir sobre nuestra doctrina, hermanos, sin pedir disculpas. Vamos a seguir adelante. Hay unos aquí que no son miembros porque nuestra posición y doctrina no cambia.
y se mantienen así separados simplemente porque no van a someterse a lo que es la doctrina. Hermanos, si nosotros cambiáramos en nuestra posición de cada persona que viene, pues ¿qué tipo de iglesia tendríamos? Hermanos, nosotros no somos pentecostales, ni apostólicos, ni presbiterianos, ni mormones, ni cualquier otro tipo de secta. Hermanos, somos bautistas independientes. Amén. Muy bien, vamos a seguir, hermanos, adelante. Hermanos, no doy cuenta a ustedes por lo que estamos en este momento. Cuando hablamos de doctrina, hermanos, como iglesia, nosotros sí estamos establecidos. Dice la Biblia, hermanos, en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, hay que entender que el pastor da cuenta a Dios por lo que predicamos, por lo que enseñamos. Y el Señor es el quien nos arregla. El pastor Chapo, él me invitó aquí para ser el pastor hispano. Hermano, número uno, porque soy sólido en mi doctrina, porque soy sólido en la doctrina que él enseña, porque soy fiel en seguir el liderazgo de él. Y hermanos, nosotros somos una iglesia con una sola doctrina y así nosotros seguimos. Si debe estar aquí, hermanos, pues tal vez es tiempo someterse a nuestra doctrina y entrar como miembro. Tal vez es tiempo. Tal vez es tiempo poner al lado, ahora voy a hablar un poco duro, su orgullo, su razón, su derecho, y someterse al liderazgo que Dios ha puesto. Bueno, pues ya terminó con esa pedrada. Viene otro más al rato, pero vamos a seguir adelante. Hermanos, Cristo dejó un fundamento seguro con los apóstoles antes que dejaron este mundo. Dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, estamos hablando ahora, y vamos a tomar los minutos que tenemos ahora para hablar acerca de los falsos apóstoles, acerca de la falsificación que hay. Bueno, hermanos, la primera cosa que vamos a ver, y si tiene un papel ahí en la mano, quieren apuntar algunas cositas, si pueden, también tenemos en línea las notas de este mensaje que también lo puede seguir. Pero vamos, hermanos, primeramente la descripción del falso maestro. Por eso empieza hablando en capítulo 2 el apóstol Pedro acerca de los falsos maestros. ¿Cómo son los falsos maestros? Primera cosa que vemos, hermanos, son de decepción. Hay versículo número 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hermano, cuando hablamos de eso, ¿qué están viendo? Decepción. Usa la palabra profeta. Usa la palabra como que estuvieran haciendo la voluntad de Dios, pero no la están haciendo, sino son falsos en lo que son. Hermanos, ellos tienen un mensaje falsos. Ellos, hermanos, ataquen de nuestra fe, ataquen a nuestra fe. Hermanos, es muy fácil ver la herejía de los que niegan a Cristo. Si habláramos ahora acerca de los testigos de Jehová, pues rápidamente entendemos que son falsos. Si habláramos de los musulmanes, rápidamente nosotros entendemos que no son de Dios Jehová. Si habláramos de los hindúes o los paganos que adoran a la naturaleza, el sol, la luna, objetos como ídolos, rápidamente nosotros entendemos que ellos sí son falsos. Y no vamos a discutir mucho ni hablar mucho de eso. Es fácil, hermanos, también ver a los que cambian la posición verdadera de Cristo. Si habláramos acerca de catolicismo, entendemos que ellos han alterado la posición de Jesucristo y hasta poniendo la Virgen más arriba de él. Adventistas que celebran los cultos los sábados. Y hay un porqué que no es el día de la adoración. No tengo tiempo para enseñar en eso, pero yo sí podría enseñar de eso. Si quiere hablar de eso, haga una cita conmigo, yo le enseño acerca de lo que dice la Biblia acerca de la adoración.
Entendemos los apostólicos que bautizan solo en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, hermanos, está fácil observar y detectar luego que algo no está bien en esas sectas. Pero hermanos, ahora cuando hablamos de los que son cristianos, que atacan a la doctrina pura, es cuando es más complicado y más difícil. Muchas veces, hermanos, hay definiciones torcidas en nuestra salvación. Estoy hablando con un grupo hace poco acerca del arrepentimiento, y ellos predican en contra del arrepentimiento. Hermanos, ellos pusieron por esta definición el arrepentimiento como un tipo de obra, y que no debemos arrepentirnos porque es una obra que estamos aplicando a la salvación. El problema es que no entienden lo que es el arrepentimiento. Ellos han puesto otra definición para distraer y luego para desviar los que están creyendo en Cristo. Cuando ponen la palabra fe como creer. Y hermano, la palabra fe es una palabra con una definición. La palabra creer es otra palabra con otra definición y no es sinónimo. Sí creemos, pero hermanos, ponemos la fe en Jesucristo. Por hermanos, vemos que hay definiciones que ponen que empieza a ser más complicada el hablar en lenguas como evidencia del Espíritu Santo. Hermanos, hasta que ellos hacen ejercicios pues para soltar la lengua y poder hablar en las lenguas. Pues hermanos, un chile siempre ha servido bien para mí para soltar la lengua, ¿verdad? Pero hermanos, vemos que hay cosas que ponen, agregan y dice que es necesario para tener lo que nosotros entendemos, la salvación y también la sana doctrina. Limitan la salvación que nosotros tenemos. Eliminan la seguridad, caerse de la gracia. Agregan obras a la salvación para mantener su propia salvación. Elección del creyente, el calvinismo, que elimina la voluntad propia y no poniendo límite de lo que hay en nuestra salvación. Y luego también, hermanos, el efecto de la salvación. Muchas veces ellos han alterado hasta que ya ni hay efecto en nuestra salvación. No hay vida cambiada. No hay nada nuevo en nuestro estilo de vida. Podemos creer en Cristo y seguir viviendo igual. Y vemos, hermanos, que hay algo que falta en ese tipo de salvación que no tiene efecto en nuestras vidas. Yo, gracias a Dios, hermanos, que no voy a los bailes, las cantinas. Hermanos, yo no necesito ese tipo de cosas en mi vida. Hermanos, hay efecto. Hermanos, no hay necesidad de confesión. Yo hablé con algunos no hace mucho acerca de la confesión. No, somos perdonados ni necesitamos confesar. Hermanos, están eliminando el efecto y la responsabilidad propia que tenemos ante nuestro Dios. Hermanos, si peca, debe aprender cómo confesar. No sí, sino cuándo. Si no ha confesado en un buen tiempo, está perdiendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque necesitamos confesar lo que Dios tiene en nuestro. Por eso, hermanos, vemos el maestro falso, pero también vemos herejías destructoras, que está hablando aquí. Herejías destructoras. Primeramente, ¿qué es una herejía? Herejía es una opinión contraria. Herejía es cuando opone alguna verdad. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso herejías no comienza con herejía, sino la herejía sale de la verdad. Por eso la verdad está establecida y luego vienen las herejías que están de eso. Y lo dice la palabra destructoras. Hermanos, cualquier enseñanza contraria a la sana doctrina es una enseñanza destructora. Cualquier que está oponiendo lo que Dios nos ha dado para establecernos es algo que nos destruye. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Siempre con herejías viene la persona más lejos de Dios.
No asiste a la iglesia más, sino asiste menos. No lee la Biblia más, sino la lee menos. No ora más, sino ora menos. Mientras que está pensando que ando bien, su propia vida demuestra que anda mal. Muéstrame una persona en herejía que está más cerca del Señor. No existe, hermanos. Debemos aceptar lo que nos es enseñado, mientras que estamos inmaduros y esperando ser más maduros. Si no entendemos, debemos confiar en lo que Dios quiere enseñarnos. Pedro está hablando acerca de encontrar la verdad y quedarse en la verdad. No andan como niños fluctuantes andando buscando cualquier doctrina, sino establecidos en lo que Dios está haciendo. Debemos saber por qué creemos lo que creemos. Si hay una duda, hermanos, hay manera para sacar esa duda. Con maestros de doctrina sana. Hermanos, no con el internet. No use el internet como una fuente para darle información. Y hay unas páginas que saben todo, ¿verdad? Ellos saben todo. Pues le pregunto, me dicen la verdad. No le dicen algo. Pero hermanos, hay manera para aprender con enseñanza bíblica. No tema favorito, sino es una enseñanza. Un ejemplo, hermanos, cuando hablamos de perder la salvación. Hermanos, perder la salvación está en contra de la naturaleza de Dios. Dios no es mentiroso. Si Dios dice que tendrá vida eterna, si no dura para siempre, es una mentira. Si la puede perder, no será eterna. Dios usaría otro término, pero no usaría la palabra vida eterna. Ahora, si la Biblia es verdad, y la creemos verdad, si la Biblia es completa y se la creemos, si es inspirada y preservada, ¿cómo es que no ponemos la fe en lo que dice la palabra de Dios? Amén. ¿Tiene la vida eterna? ¿Tiene su fe en Cristo? Si tenemos la fe en Cristo, tenemos la vida eterna, hermanos, es segura, es segura. No, pero pastor, yo he conocido, siempre empezamos con experiencia. Pero hermano, la verdad es que la Biblia no miente. Vemos, hermanos, calvinismo es contrario a la naturaleza de Dios, que Él va a crear gente con el propósito de ir al infierno. Está en contra de Él. Porque cuando vemos esas doctrinas que hoy en día están entrando en las iglesias bautistas independientes, luego debemos saber algo no está bien. Si dice Dios que yo tengo la vida eterna, si Cristo me dice tengo la vida eterna, ¿cómo es que no la tengo? Hay algo que no está bien. Ahora, lo que no entiendo necesito averiguar, necesito aprender, pero algo que no checa. Dios creando personas con el propósito de mandarles al infierno es algo al contrario de la naturaleza de Dios. Yo sé que algo no está bien. Es tiempo averiguar, es tiempo aprender de estos asuntos en nuestra vida. Y vemos, hermanos, que trae destrucción, las herejías destructoras. Vemos otra palabra que usan aquí, hermanos, en versículo 1, encubiertamente. Encubiertamente, en secreto, no con permiso, de propósito de desviar los que están adentro. Ese tipo de falso maestro siempre es uno que llega aparte. No hablan conmigo, no hablan con hermano González aquí, hermano López, sino que anda buscando a quien tiene oído. Encubiertamente, secretamente. Ahí yo tengo algo para decirles. ¿Saben qué, hermanos? Yo no entro en otra iglesia imitando como yo si fuera uno de ellos. Yo he entrado en iglesias católicas. Yo he entrado para bodas. Yo he entrado para algunos eventos en que fue necesario estar adentro. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos adentro supieron quién era yo. Todos supieron lo que era mi creencia. Y cada uno muy contento cuando por fin me desocupé de ese lugar. Pero hermanos, para entrar así como, yo soy un católico,
para entrar y tratar no, hermanos, eso no es la manera que nosotros trabajamos. Predicamos la verdad, la predicamos abiertamente. Y si alguien entra en esta iglesia encubiertamente hablando en contra de nuestra doctrina, hermanos, marque esa persona, avíseme a mí y yo le ayudo. Yo puedo eliminar problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque no entramos de esa forma. Esos son los falsos maestros que estamos viendo, que dice Pedro aquí que está hablando. Hermanos, cuando hablamos de eso, vemos también la siguiente cosa, que es la negación. Versículo 1, última parte, hablando de negarán. Muy bien, negación. Hermanos, usa la palabra allí, palabras fingidas. Palabras fingidas. ¿Qué significa eso, hermano? Palabras falsas. Usan palabras y frases como que, pues hermanos, nosotros somos iguales. Hace que en esta semana estuve hablando con uno en su casa, uno que estuve visitando, me dijo eso: hermanos, somos iguales. ¿A poco? No sabe suficiente para decir eso. Me aseguro que no somos iguales. Si fuéramos iguales, tendríamos el mismo nombre, haríamos la misma cosa. Pero empiezan a hablar de formas de que, pues hermanos, todos somos cristianos, todos somos partes del cuerpo de Cristo, todos vamos al mismo cielo un día. Pero hermanos, están tratando de convencernos con palabras fingidas. Maestros, falsos maestros, hermanos, son conocidos por lo que niegan en vez de lo que creen. Los falsos enfocan más en lo que niegan. No, pues hermano, están poco equivocados. Empieza a enfocar en eso. No están diciendo la verdad, sino están buscando para quitarlo. Niegan la inspiración y la preservación de la Biblia. Dicen algo que una mejor traducción es, y empieza a hablar de otras Biblias, otra creencia, otras maneras, para simplemente desviar la atención de lo que es la verdad. Niegan el pecado. Hermanos, hay mucha confusión que hay entre lo práctico y lo posicional. Posicionalmente, hermanos, nosotros somos perfectos ante Dios en Cristo Jesús. Pero en lo práctico somos pecadores. Todavía mi cuerpo no quiere obedecer. Puedo darle ejemplos, pero por vergüenza no les doy. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros debemos entender, hay cosas que aplican en nuestra vida. Pero niegan la muerte sacrificial y sustitutiva de Jesucristo. Niegan la realidad del juicio eterno. Ellos niegan lo que está diciendo. Los falsos maestros niegan lo que puede hacer Dios y producir Dios en nosotros. Siguiente cosa que vemos, hermano, en versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Vemos, hermanos, que está hablando acerca ahora de la sensualidad, disolución. Usa la palabra varias veces aquí de la disolución. Disolución significa, hermanos, disolución moral. O sea que empezamos a perder lo que sí es lo correcto y lo que no es lo correcto. Empezamos a ver lo que raciona el mundo y su punto de vista como si fuera un punto legítimo. Empezamos a pensar homosexualidad, sí, nació así, y Dios quiere que esa persona es así, y dejamos al lado la palabra de Dios simplemente para confiar en las experiencias y por la ciencia del mundo, pensando que es mayor de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, hay muchos homosexuales que han sido salvos, han dejado ese estilo de vida y luego siguió al Señor en obediencia. Hermanos, es pecado y necesitamos aceptar lo que dice la Biblia. Hermanos, sensualidad es un tipo de egoísmo y carnalidad. Hermanos, sirve a sí mismo. Son sus deseos, al opuesto del amor verdadero. El amor verdadero, hermanos, es un amor que quiere cumplir en la vida de otro.
no que quiere que la vida de otro cumpla en sí. Pero que en la sensualidad estamos viendo que todo ahora empieza a voltearse en ese tipo. Y muchos ejemplos hay en la Biblia. Los hijos de Elí, el becerro de oro danzando y andando adelante de ese Dios que dijeron que era. Hermanos, vemos que la sensualidad, la avaricia en versículo 3 hace negocio de lo que son las cosas de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de nuestras ofrendas, no es negocio. Cuando nosotros predicamos y enseñamos ofrendar, cuando predicamos diezmar, hermanos, no es algo de andar buscando ganancias, sino estamos buscando obediencia. Si fuera ganancia, hermanos, yo estaría predicando diezmar para ustedes y yo nada. Dame a mí. Cuando hablamos de obediencia, es algo que yo hago también. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ofrenda, es algo que hacemos a Dios. ¿Cómo es que los que están en contra del diezmo no tienen una mejor manera para ofrendar? Porque los que están en contra del diezmo siempre quieren dar menos de lo que es el décimo, la décima parte. Vemos que muchas veces lo que es el egoísmo, avaricia. Yo quiero para mí en vez de lo que hay para Dios. Nosotros lo que damos, hermanos, estamos poniendo nuestros tesoros en el cielo. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, Dios sabe lo que estamos dando. Y Él ahora dice la Biblia que están los tesoros en el cielo que estamos poniendo. Por eso vemos, hermano, que es algo que nosotros debemos hacer porque honra a nuestro Dios y obedece a Él también. Hermanos, cuando hablamos de esta avaricia que hay, refiere, hermanos, al propósito. Hermanos, cuando hablamos de nuestro propósito, debemos entender que nosotros debemos andar con el propósito de obedecer y servir a Dios. Pero muchas veces con falsos maestros y profetas nos desviamos de lo que queremos y debemos estar haciendo y empezamos a tener conflicto en cosas que no nos benefician, ni beneficia a la iglesia, ni a otros tampoco, ni ayuda a ninguna otra persona en este mundo, pero tenemos nuestro derecho, estamos correctos y perdemos el propósito de la vida. Siguiente cosa, hermanos, vemos la destrucción del falso maestro. La destrucción del falso maestro. Vemos, hermanos, primeramente cuando habla de los falsos maestros, habla acerca de los ángeles caídos, versículo 4. Hermanos, cuando hablamos de los ángeles caídos, no hay esperanza. No hay esperanza tampoco para los falsos maestros. Para llegar al punto de que está enseñando el propósito a la herejía, hermanos, están perdiendo, dejando todo. Cuando pensamos de los demonios y ellos pues tienen su lugar. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos que Satanás, él anda ahora en contra, buscando a quien puede devorar. Hermano, Dios juzgará como a ellos como a los rebeldes. No solo los ángeles caídos, sino también el mundo antiguo. Versículo 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Qué vemos, hermanos? La destrucción del mundo antiguo. El mundo en su estado original. Vemos lo que dice la Biblia en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo en buena manera, bueno y gran manera, sin ningún defecto. Pero hermanos, vemos que en ese estado original el mundo ahora con nosotros ha cambiado. Cuando vemos el creyente, tenemos una parte en ese mundo, tenemos una tarea. Dice en Mateo 9, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cuántas veces, hermanos, oramos para que el Señor envíe los que están para ayudar y arreglar y predicar el evangelio en este mundo? Hermano, muchas veces nos dejamos lo que es el propósito, la voluntad de Dios.
En lugar de esperanza y victoria, gente siendo salvo, encontramos la destrucción. Hermanos, el mundo antiguo refiere al mundo natural. El mundo natural después de la caída no es todo en buena manera. Vemos, hermanos, que en el mundo ese antiguo está hablando acerca del mundo como es hoy en día, con sus deseos viviendo y andando. Vemos que Dios ahora, los ángeles caídos, el mundo antiguo, también la destrucción de los ejemplos activos. Vemos versículo 6, hermanos. Habla acerca de dos lugares. Primeramente está hablando de Sodoma y Gomorra. Hermanos, el pecado de la homosexualidad es lo que recordamos en eso. Hay que recordar, hermanos, el arco iris. El arco iris es símbolo de la paz. También es símbolo de la paz después del juicio. Vemos que el mundo fue perdido y ahora nosotros vemos eso para el símbolo de la homosexualidad. Interesante como el mundo usa el símbolo que trajo destrucción al mundo para dar la paz después del juicio. Y es su símbolo que usa en lo que ellos creen. Todo pecado, hermanos, está en contra de Dios y Dios juzgará a todo pecado. Condenó ese mundo por la destrucción. El precio por ese pecado es la destrucción, porque la paga del pecado es que la muerte es lo que nosotros merecemos en nuestra vida. Por eso, hermanos, vemos la descripción del falso maestro, la destrucción del falso maestro y últimamente, hermanos, vemos ahora la declaración del creyente verdadero. Pero hermanos, estamos hablando del falso maestro que entra. Ahora trae destrucción. Pero nosotros ahora tenemos una declaración. Vean primeramente, el primer ejemplo es Noé, versículo 5. Hablando acerca de Noé, hombre de fe, fue librado de dos maneras. Cuando vemos a Noé, vemos primeramente del mundo lleno de pecado. Él vivía por 120 años en preparación. No fue salvado de la presencia del mundo en ese tiempo, sino proclamó la palabra fielmente. Hermano, cuando pensamos en Noé, te voy a quitar de aquí. ¿Cuándo? En otros 120 años. ¿Qué va a estar haciendo esos 120 años? Construye el arca, pero dentro de la gente que estuvo presente. Testimonio, dice la Biblia, predicó. Por eso predicando y construyendo por 120 años. Cuando vemos la oración de Jesús en Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Estamos en el mundo, hermano, para hacer una diferencia en este mundo. Ahora vamos a terminar Apocalipsis este miércoles, pero cuando hablamos de Apocalipsis vimos que mientras que aquí estamos, el Espíritu Santo aquí está también. Cuando viene el rapto, se va también el Espíritu Santo, porque Él no mora en un edificio, Él no mora en la tierra, Él mora en nosotros. Bueno, vemos, hermanos, nosotros aquí estamos para seguir adelante en lo que Dios está haciendo. Vemos, hermanos, del juicio del mundo. Él fue librado primeramente del mundo de pecado, pero también del juicio. Por eso, hermanos, el juicio del diluvio. Cuando pensamos en eso, hermanos, él ahora está hablando acerca de cómo Noé, ahora no solo de sus pecadores, sino también del juicio. Dice en 1 Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Vemos que ahora ellos fueron salvos del juicio. Hermano, nosotros vivimos en ese mundo, predicamos el evangelio, vivimos la vida para Cristo y esperamos el rapto que nos va a quitar de eso. Pero hermano, Dios ahora nos está cuidando. Vemos, hermanos, también en versículo 9 de nuestro texto, 2 Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Salvarnos y castigar.
Vemos también otro ejemplo, es Lot, versículo 6. Con Lot vemos que Lot fue el quien acompañó a Abraham, fue su sobrino. En realidad Lot fue más problema para Abraham que bendición para Abraham. Pero Abraham, él lo quiso y le ayudó. Lot escogió vivir en Sodoma y Gomorra. Cuando vemos a Lot, él perdió su familia por vivir tan cerca a la maldad. Hermanos, vemos que cuando Dios juzga, debemos querer más lejos de Dios. Falsos profetas, falsificaciones, disfrace de bien cuando siguen predicando de mal. Pero ¿cómo es nuestra vida? Debemos ahora entender quiénes son los falsos y estar más sólido en la doctrina pura, en que Dios quiere para nosotros. Reconocer que ellos en esa condición tienen su fin y nosotros queremos esperar al Señor.